En el día 34 de guerra, Israel prosigue con su invasión en la Franja de Gaza. Por un lado, dice que su fuerza aérea mató a un jefe de la unidad de misiles antitanques, esto que se eleva ya al menos a una docena de este tipo de combatientes del grupo islamista Hamas, mientras que, por otro lado, agencias de noticias como Reuters continúan reportando esa avanzada y ese seguimiento urbano por parte del ejército israelí en el terreno, o sea, en la parte terrestre. Por un lado, reportó grandes enfrentamientos en el norte de Gaza entre el ejército y milicianos. También que las tropas israelíes aseguran, esto siempre según el ejército, que tomaron en el oeste de Jabalia un complejo tras 10 horas de combate, que sería un complejo de Hamas, donde mataron a decenas de militantes, tanto en el exterior como en esos túneles bajo tierra, y que también descubrieron esos túneles y sitios de fabricación de armas en un edificio residencial en esta zona de Jabalia. Por otro lado, lo que dicen los testimonios es que esos tanques que bien mencionabas en Ciudad de Gaza se están moviendo cada vez más, están profundizando su cerco en esta zona y sobre todo cerca de los hospitales que allí se encuentran, el Al-Shifa, el indonesio, el Al-Quds, pero en concreto están hablando de ese cerco sobre todo al hospital Al-Shifa, que serviría, según Israel, de base militar de Hamas, mientras por supuesto los bombardeos continúan contra edificios residenciales. En concreto hubo esta mañana uno en Han Yunis, en la zona del sur. Yanira, ¿y todo esto cómo está impactando a los civiles? ¿Qué podemos decir, avanzar de la situación humanitaria? Como decíamos, sabemos que solamente ayer, 50.000 personas se desplazaron forzosamente desde el norte al sur del enclave. Así es, lo reportó la agencia humanitaria de la ONU, OCHA, que esas 50.000 personas más se movilizaron por la fuerza de norte a sur por esa especie de corredor que Israel ha habilitado por la calle Salajedin. Este número es muchísimo más que los reportados de los miles anteriores en los últimos 6 días en los que Israel ha permitido este paso, pero precisamos que, como dice esta agencia humanitaria, no son seguros, pues prosiguen los bombardeos alrededor de esta carretera, también los enfrentamientos, y por un lado reportaba la agencia de la ONU que estas personas, recordemos, van a pie, algunas que han ido en vehículos. Israel les ha ordenado que dejen sus vehículos a un lado del sur de la ciudad de Gaza, todo esto en condiciones que obviamente recuerdan a algunos a esa nakba o desplazamiento forzoso, según testimonios palestinos. Y por otro lado tenemos la voz del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en el paso de Rafah, el paso egipcio en la franja, Volker Turk, el que, cito textualmente, dijo que las atrocidades cometidas por los grupos palestinos el 7 de octubre, que son crímenes de guerra, incluidos también el hecho de retener a rehenes, hacen que el castigo colectivo de Israel sobre civiles palestinos sea también un crimen de guerra, que al igual como se refirió también, al igual que es el crimen de guerra, este desplazamiento forzoso e ilegal de civiles. La situación que describen las agencias humanitarias cada vez es peor, con hambre, con sed, con 99 trabajadores de la UNRWA, la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU, asesinados por esos bombardeos israelíes. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud también advirtió que hay un surgimiento de una tendencia preocupante de propagación de enfermedades. Por ejemplo, más de 33.000 casos ya reportados de diarrea, sobre todo en menores. Yanira, y ante este panorama que usted nos describe, lógicamente la atención está centrada en la Franja de Gaza, pero la violencia también aumenta en Cisjordania ocupada, ¿no? Es una violencia que va de la mano también a este objetivo de arrestos masivos por parte de Israel, por ejemplo, también contra palestinos de Israel, porque se ha reportado en la ciudad israelí de Nazaret, por ejemplo, en la detención de varios exparlamentarios, incluidos también un líder palestino llamado Muhammad Barkaem. Pero esto en Cisjordania ocupada también el panorama es todavía mayor, de mayor represión. Ha habido enfrentamientos en Hebrón y Belén que se han cobrado la vida de 2 personas, pero en concreto, la situación en Jenin, tanto en el campo de refugiados como en la ciudad de Jenin, está siendo desde anoche muy violenta, tensa y peligrosa. Y es que desde anoche ha habido enfrentamientos tanto del ejército con palestinos armados. Se han enfrentado y desde entonces esta situación continúa. Según los medios locales hay tiroteos, explosiones, francotiradores. Según el ejército llevó a cabo esta redada para poder detener y también
también con dron no tripulado poder desarticular estos explosivos que habrían puestos estos hombres armados en carreteras del campo de refugiados, pero un periodista local que se encuentra allí, el periodista mexicano Temoris Greco, dijo que la situación es realmente mayor que de costumbre y le reportan que testigos y organizaciones del lugar no habían visto un nivel de violencia tan alto en el campo de refugiados.